Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. Hoy, como todos los sábados de este año 2020, estamos desarrollando un estudio sistemático del Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que hacen posible estos encuentros, a la Comisión de ISKCON Buenos Aires, a los oradores previos y por supuesto a toda la comunidad virtual que siempre se encuentra presente en estos programas. Hoy hay que hacer una salvedad antes de comenzar con el estudio del Bhagavad Gita. Como todos ya saben, el Bhagavad Gita, tal como es un texto en sánscrito y es la obra filosófica y religiosa más importante de toda la literatura védica. Como ustedes saben, los días sábados abordamos el estudio del Bhagavad Gita en esta página de Facebook de ISKCON Buenos Aires y hay que hacer una salvedad en el encuentro de hoy, dado que la semana pasada comenzamos con la primera sección del capítulo 7 del Gita. El problema está en que no habíamos terminado de abordar la última sección del capítulo 6. Así que, aunque solo por esta clase se haya alterado el orden del estudio del Gita, hoy voy a hablar de el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 6, titulado Dhyana Yoga. Específicamente vamos a estar abordando la última sección que se desarrolla entre los textos 46 y 47. El sábado que viene, Devakinandana Prabhu va a retomar el análisis del capítulo 7, partiendo de la segunda sesión. Entonces, antes de llegar a la temática del encuentro de hoy, sería interesante de alguna manera efectuar un muy breve resumen de las ideas centrales del capítulo que estamos analizando. Un punto muy importante dentro del capítulo 6 del Bhagavad Gita es la explicación de la importancia de ejecutar nuestros deberes con desapego. Bien, esto como enunciado teórico es de alguna manera categórico, pero la idea es ver cuáles son las implicaciones prácticas de esta afirmación. Entonces, es una realidad por todos conocida que nosotros como individuos, como personas, tenemos ciertos gustos, nosotros tenemos ciertas tendencias, todos nosotros también tenemos ciertas habilidades y todo ese conjunto de elementos nos lleva a ejecutar diferente tipo de acciones. Quiero aclarar el término acción porque, como decía el enunciado teórico, en la práctica del yoga se deben ejecutar los deberes con desapego. La palabra deber indica una actividad, la palabra deber implica una acción. Y todos nosotros en nuestra vida cotidiana estamos involucrándonos en diferentes tipos de acciones, como decíamos previamente, en base a nuestras tendencias, gustos, preferencias, habilidades y también capacidades. Entonces, la práctica del yoga es un proceso sublime. En la práctica del yoga que Krishna está explicando a Arjuna, todos nosotros que somos seres individuales y que como personas tenemos inclinaciones y diversas tendencias y diversas capacidades de acción y de trabajo, podemos adelantar en la práctica del yoga utilizando todos esos factores al ocuparlos en conexión con lo divino. Les doy un ejemplo. Los días sábado, 6:30 de la mañana, hay un programa muy interesante que organiza Hare Krishna Mar del Plata. Este programa se llama Bhakti Sadhana y es un encuentro de aproximadamente 35 o 40 minutos que se hace a través de Google Meet. Y para dar un ejemplo de esto que estoy queriendo argumentar,
Hay un matrimonio de devotos jóvenes que son muy buenos músicos y, por ejemplo, esa preferencia que tienen por el arte, esa habilidad que tienen para la ejecución de instrumentos, la utilizan en la práctica del yoga, porque podemos practicar una meditación dirigida por este matrimonio de trascendentalistas, en los cuales ellos cantan mantras acompañados por instrumentos musicales y con una melodía que es muy atractiva para la mente. Uno puede absorber su conciencia en el plano divino. Entonces, alguien que tiene una inclinación hacia la música puede utilizar su habilidad al ejecutar instrumentos como un medio de meditación. Alguien que tiene la capacidad hacia el arte, específicamente la pintura, puede componer obras que representen temas trascendentales. Alguien que tiene una tendencia más ligada a la docencia, a la enseñanza, puede estudiar obras filosóficas trascendentales e intentar difundirlas y darlas a conocer para el público general. Entonces, prácticamente no hay tendencias que no podamos utilizar en la práctica del yoga. Es decir, si cada uno se autoconoce, si cada uno evalúa cuáles son sus fortalezas, si cada uno evalúa cuáles son sus habilidades y sus tendencias y utiliza esas tendencias en la práctica del yoga, conectando eso que uno ha obtenido como consecuencia del propio karma, entonces es muy fácil, es muy natural y es muy placentera la práctica del yoga cuando conectamos nuestra individualidad con la divinidad a través de nuestras preferencias, tendencias, gustos o habilidades personales. Y este es un punto en el que se hace énfasis a lo largo del Bhagavad Gita, porque al hablar de yoga y al hablar de la perfección del yoga, Krishna, que es el orador del Gita, no le está pidiendo a Arjuna, que es el receptor de las enseñanzas de esta obra religiosa y filosófica esencial de todo el conocimiento védico. Digo, Krishna no le está pidiendo a Arjuna que asuma una posición artificial. Krishna no le está pidiendo a Arjuna que ampute su naturaleza, sino que Krishna está invitando a Arjuna a avanzar en la práctica del yoga a partir de sus propias habilidades, a partir de sus propias cualidades de acción. En este caso, Arjuna era un kshatriya, era un guerrero. Entonces, en la práctica de un yoga serio, en la práctica de un yoga maduro, no se nos exigen esfuerzos antinaturales, no se nos exigen esfuerzos artificiales, sino que en un yoga consciente, en un yoga reflexivo, en un yoga practicado con sabiduría, se invita a el ejecutor de dicha práctica, se invita al practicante de dicha disciplina yógica a ser quien es y desde esa plataforma avanzar en el ámbito de la vida espiritual, restableciendo su conexión con lo divino. Y este punto es fundamental destacarlo porque implica una concepción madura de la práctica del yoga. Porque en este yoga, con sinceridad, uno tiene que ocupar lo que es y aquello que uno puede hacer en conexión con lo divino. Y así la práctica del yoga va a ser natural y así la práctica del yoga va a ser placentera. La práctica del yoga va a poder ser sostenida en el tiempo cuando uno actúa con esa madurez, con esa reflexión y con esa sabiduría. Y además la práctica del yoga va a permitirnos alcanzar un estado de conciencia superior. Otro elemento fundamental destacado en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, que se titula Dhyana Yoga, es que esta práctica, el yoga al que estamos haciendo referencia, es un proceso que puede de alguna manera ponerse en marcha desde diferentes ángulos, desde diferentes disciplinas,
hay una multiplicidad de procesos yógicos que se describen en el Bhagavad Gita. Y más allá de algunas diferencias particulares y técnicas que cada proceso pueda tener, en todos los casos hay un común denominador. Y es que el yoga serio, el yoga profundo, el yoga progresivo, requiere en cualquiera de sus manifestaciones cierto grado de control de los sentidos, es decir, control del tipo de actividades que llevamos a cabo con los sentidos, evitando las actividades nocivas, llevando a cabo actividades que nos plenifiquen, llevando a cabo actividades que nos perfeccionen. Pero si bien este control sensorial, para evitar lo degradante y así poder elevarnos en sentido interior, es un proceso que no se puede dar si simultáneamente no se produce la conquista de una dimensión sutil del ser humano. Porque la acción se relaciona con un plano burdo, pero la acción es consecuencia de un tipo de pensamiento, de un tipo de deseo, de un tipo de motivación, y esa motivación para la acción se encuentra en la mente. Entonces, independientemente de las diferencias que puede haber entre los procesos de yoga, que luego vamos a, de alguna manera, enumerar sintéticamente, todos los yogas requieren que evitemos aquello que es nocivo, todos los yogas requieren que evitemos aquello que nos daña y que daña a los demás, a la naturaleza, y el yoga propone una elevación del individuo por vía del ser, donde el control sensorial es posible si primero hay una educación progresiva de nuestras facultades mentales, es decir, de nuestra capacidad de pensar, de sentir, desear, aceptar y rechazar. La práctica del yoga ennoblece el carácter del ser humano. La práctica del yoga eleva al ser humano, porque implica utilizar los sentidos apropiadamente en todo aquello que nos permite perfeccionarnos, y ese control o esa correcta utilización de la dimensión sensorial requiere necesariamente también de la conquista de nuestras funciones mentales. Porque no solo en la práctica del yoga, sino cuando uno se encuentra con algún proyecto a desarrollar en su vida, cuando uno se encuentra con la posibilidad de comenzar algún nuevo tipo de actividad, a veces, no en todos los casos, pero suele suceder que la mente te dice, eso es difícil, vos no podés, esto te queda demasiado grande, esto no es para vos. Y si en las simples actividades cotidianas o en los proyectos que muchas veces solemos iniciar, nos encontramos con esta resistencia interna de la mente, es lógico pensar que en algo tan sublime como en la práctica del yoga, también la mente material pueda plantearnos ciertos tipos de obstáculos. Por eso es que el control sensorial es posible cuando uno educa su mente, cuando uno eleva su mente, cuando uno gobierna su mente a través de una disciplina enfocada en el ser. Esto también se relaciona con el hecho descrito en el capítulo 6 del Bhagavad Gita titulado Dhyana Yoga, con las diferentes fases del proceso yógico. Es decir, a lo largo del capítulo 6, Krishna expone ante Arjuna de manera analítica cuáles son los diferentes momentos por los que atraviesa la práctica del dhyana yoga progresivo, también conocido como yoga místico. Y también dentro de este capítulo nos encontramos con un factor muy importante. En la práctica del yoga, específicamente dentro del Dhyana Yoga, encontramos una similitud entre tantas, ¿sí? Con el Bhakti Yoga. ¿Por qué? Porque el Bhakti Yoga es una disciplina en la que uno se perfecciona gradualmente, paso a paso,
Y como solía decir el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila Prabhupada, uno puede alcanzar la perfección del yoga en esta misma vida. A veces Prabhupada solía decir, uno puede alcanzar la perfección del bhakti en un instante. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no damos con ese estándar? ¿Qué ocurre con aquellos que a lo largo de esta existencia no podemos escalar hasta la cima de la perfección del Bhakti Yoga? Y básicamente lo que pasa es que uno no pierde nada, porque en este proceso de Bhakti Yoga no hay pérdida ni disminución alguna, que cualquier nivel de adelanto que uno haya conquistado en esta vida es un adelanto que nos va a acompañar constantemente y que va a ser siempre una base de la cual el practicante del Bhakti Yoga puede partir vida tras vida hasta que finalmente alcance la perfección. Y algo similar está explicando Krishna a Arjuna en este capítulo 6 respecto del Dhyana Yoga. O sea, el Dhyana Yoga es complejo, el Dhyana Yoga es disciplinado, el Dhyana Yoga requiere un nivel de renunciación muy grande, al punto que a veces es complejo la práctica de ese yoga, pero si uno no logra la perfección en esta misma vida, Krishna está explicando también en este capítulo que se le ofrece al yogi que fracasa la posibilidad de perfeccionarse gradualmente, recibiendo diferentes facilidades dentro de un contexto que le permite retomar su práctica del yoga. Esto es, en líneas generales, un resumen tal vez de los puntos más resaltantes del capítulo que estamos analizando en este encuentro. Este resumen simplemente sirve de base para poder tener una plataforma firme para abordar el análisis de la última sección de este capítulo, integrada por los textos 46 y 47, y de este modo poder finalizar el estudio de este capítulo en particular del Bhagavad Gita tal como es. Lo interesante del capítulo 6, texto 46, es que hay una descripción sintética de los diferentes procesos de yoga. Es decir, hay personas que no están muy familiarizadas con la antigua tradición milenaria del yoga que procede de la India y pueden tener la intención o pueden tener la tendencia a querer practicar yoga. Pero cuando uno ingresa en el mundo del yoga, lo que puede observar es que hay diferentes procesos. Es decir, en este modo de avance interior que es el yoga, nos encontramos con diferentes caminos. Es decir, nos encontramos con distintas disciplinas que tienen sus propias características particulares y que evidentemente son válidas para diferentes tipos de practicantes. Entonces, en este capítulo 6, texto 46, en el significado, se está de alguna manera presentando una sinopsis de los rasgos más esenciales de los diferentes procesos de yoga. Ahora, un punto lógico y un punto necesario es que si vamos a hacer referencia a estos procesos, en primer lugar necesitamos en sentido teórico una definición que nos permita clarificar de qué hablamos cuando utilizamos el término sánscrito yoga. Entonces, en primer lugar, sabemos que esta palabra no proviene del griego, no proviene del latín ni del antiguo egipcio. Es decir, el término yoga es una palabra sánscrita que está muy ligado al concepto de yukta, al concepto de establecer una conexión, establecer un enlace, establecer un puente que comunique a diferentes entidades, a diferentes seres. Entonces, cuando hablamos de yoga, estamos haciendo referencia a un proceso que vincula, por un lado, al ser individual con el ser supremo. De eso se trata
la esencia del yoga, de establecer ese puente, esa conexión, esa comunicación o ese lazo entre el ser que de alguna manera se encuentra en las primeras etapas de la práctica del yoga, identificado con el no ser, para que gradualmente y siguiendo diferentes procesos pueda elevar su conciencia y comprender ese enlace o esa conexión necesaria con el absoluto o el ser supremo. En este significado que analizamos hoy se establecen diferentes métodos en el yoga. Y estos métodos, que implican, como vimos previamente, un elemento común, a pesar de algunas diferencias, que es el control sensorial y la elevación gradual de las funciones de la mente, recibe, según la particularidad de cada proceso, diferentes nombres acompañados de la palabra yoga. Entonces, por un lado, hay quienes desean perfeccionarse en cuanto al ser, pero debido a un concepto erróneo de identidad, creen que esa perfección es material. En consecuencia, cuando filosóficamente nuestro concepto de identidad no es claro, básicamente lo que uno hace es identificarse con lo transitorio, con el no ser, es decir, con el cuerpo material burdo o con el cuerpo material sutil. Y las personas que se identifican con esto, en la antigua cultura védica de la India, encontraban un tipo de proceso de conexión con lo divino denominado karma kanda. En líneas generales, este proceso requería de acceso al conocimiento védico. Este proceso requería de conexión con la clase intelectual y sacerdotal de la antigua sociedad védica, que eran los brahmanas, para que estos brahmanas, intelectuales, filósofos, sacerdotes, maestros, llevasen a cabo, en base al conocimiento védico, lo que se denomina yagya, es decir, sacrificio. Y esa práctica de sacrificio, sumada a otros procesos como la caridad y muchos otros, daban como resultado al practicante del Karma Kanda la obtención de placeres materiales en esta existencia o en alguna vida próxima. Sin embargo, aquellas personas filosóficamente evolucionadas en el contexto de la cultura védica, denominados jnanis, expertos en el conocimiento de la sección Upanishad, del conocimiento védico, es decir, personas idóneas en las doctrinas de tipo filosófico metafísicas que se derivan del conocimiento védico, comprendían que la búsqueda de beneficios materiales no le permite al ser encontrar una perfección total. Y por eso es que aquí nos encontramos con otro tipo de proceso de yoga denominado Jnana Yoga, que es diferente del Karma Kanda. En el Jnana Yoga lo que predomina es el conocimiento filosófico, la renunciación a todo lo material y el deseo de alguna manera disolver el ser individual en la totalidad cósmica, en la totalidad de la energía impersonal denominada en sánscrito Brahman. Sin embargo, tanto el proceso de Karma Kanda como el Jnana Yoga tienen otra posibilidad como proceso vinculatorio del ser individual con el ser supremo, que es el Dhyana Yoga, que es el yoga que analíticamente y paso a paso Krishna está explicando a Arjuna en este capítulo 6 del Bhagavad Gita, que es ese yoga místico, que es ese yoga mucho más cercano a lo que establece Patanjali en sus Yoga Sutras, y que es un yoga que, como Krishna básicamente describió en diferentes shlokas, en diferentes pasajes de este capítulo 6,
Implica el abandono de la familia, implica el abandono del trabajo, implica el abandono de la vida social, el retirarse a un lugar apartado, el establecer una sana o un asiento con piel de determinado animal, con determinada altura, el hecho de poner la espalda y el cuello recto, enfocar la mirada en la punta de la nariz y a partir de ahí controlar los sentidos, controlar la mente, lograr estados cada vez mayores de concentración, hasta que la concentración se vuelve meditación y hasta que la meditación se vuelve trance, es decir, en términos sánscritos, samadhi. El punto es que en la época de la cultura védica, el propio Arjuna, una persona con una educación totalmente sofisticada, el propio Arjuna, una gran personalidad dotado de cualidades innegablemente divinas, como se describe, si mal no recuerdo, en el capítulo 16 del Bhagavad Gita. Arjuna mismo afirma ante Krishna que este proceso del yoga místico, del Ashtanga yoga, del Dhyana yoga, es realmente impráctico y es realmente imposible de ejecutar, porque es casi para un ser humano eh, una tortura. Entonces, el punto es que nos encontramos, además de la práctica del Karma Kanda dentro del Bhagavad Gita, del Jnana Yoga y del Dhyana Yoga, con una opción más que es el Bhakti Yoga. Muchas veces en el lenguaje de ISKCON se utiliza esta expresión sánscrita y esto valdría una aclaración. Bhakti Yoga es ocupar el cuerpo, la mente y las palabras en actividades que nos conecten con el absoluto, nos conecten con la divinidad, nos conecten con Krishna. Y el Bhakti Yoga es una actividad que está libre de la búsqueda de los resultados karmakanda, es decir, está libre de la actividad fruitiva. Y el Bhakti Yoga también está libre de la especulación mental de tipo Mayavada o impersonal. En su fase más elevada, el Bhakti Yoga, tal como describe Kapila Dev, una expansión de Krishna, a su madre de Bahuti en el Srimad Bhagavatam, el Bhakti Yoga es un proceso que en su estado más puro y elevado no solamente no busca beneficios materiales, no solamente no busca fundir el ser individual en el absoluto impersonal, sino que el Bhakti Yoga en su estadio más perfecto ni siquiera busca la liberación del ser individual del ciclo del nacimiento y la muerte, tal como lo afirmó Kapila Dev a su madre de Bahuti, y también tal como lo afirmó Sri Chaitanya Mahaprabhu en su obra denominada Sikshastaka, donde él, al dirigirse a Krishna de un modo devocional, ni siquiera le está de alguna manera pidiendo a Krishna el hecho de salir de este ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, sino que ese Bhakti Yoga, en su estado más puro y más perfecto, implica la absorción con conocimiento y con devoción en actividades que nos vinculen a Krishna, donde finalmente, si bien se requiere en el Bhakti Yoga de todo un aparato intelectual, donde haya categorías filosóficas claras, donde haya una concepción bien definida acerca de la naturaleza del ser individual, acerca de la naturaleza del ser supremo, acerca de la naturaleza del mismo mundo físico, acerca de la naturaleza del trabajo, de la acción e incluso acerca de la naturaleza del tiempo. En última instancia, todo este aparato filosófico e intelectual que se presenta a lo largo de los 18 capítulos del Bhakti Yoga deben servir de apoyo filosófico e intelectual para llegar al plano del prema, para llegar al plano de la unión amorosa del ser individual con el ser supremo, porque en esa unión es que el ser individual encuentra la máxima expresión de su perfección y su máxima felicidad, un término muy estudiado por los filósofos de Oriente y de Occidente, y que es un gran tema, sobre todo en un área de la filosofía, que es la ética. ¿Por qué? Porque la finalidad de la vida, para algunos autores occidentales clásicos, es básicamente la felicidad,
Y esa felicidad, desde la perspectiva de la filosofía consciente de Krishna, se da en el momento, en la situación o en la etapa en que el ser individual conecta su conciencia mediante el conocimiento y la devoción con la divinidad suprema, con Krishna mismo. Entonces, en el Bhagavad Gita capítulo 6, texto 46, nos encontramos con una descripción sintética de los diferentes procesos de yoga que da lugar a que en el siguiente texto, el capítulo 6, texto 47, se establezca desde la perspectiva de la filosofía Vaishnava una jerarquización de los procesos yógicos. Es decir, estos procesos yógicos son todos valiosos, estos procesos yógicos son todos importantes porque cada uno de estos procesos es útil en función del nivel de avance que tenga el practicante que lo ejecuta. Mas, sin embargo, podemos decir que hay un orden jerárquico, hay una línea de importancia entre los diferentes procesos del yoga que se ponen de manifiesto básicamente en el último texto de esta última sección del capítulo 6 del Bhagavad Gita, que voy a leer a continuación para ustedes. Krishna, el orador del Gita, está afirmando ante Arjuna, el receptor de este conocimiento, lo siguiente. Y de todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y que siempre se refugia en mí, que piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión, dice Krishna. Cuando hablamos de Krishna, estamos haciendo referencia en el contexto del Bhagavad Gita a aquel que expone ante Arjuna diferentes procesos de yoga. Esto implica que Krishna efectúa esta exposición porque él conoce los diferentes procesos yógicos existentes en la antigua cultura védica. Y no solamente porque Krishna conoce esos procesos, sino porque Krishna entiende cuál es la esencia de cada uno de esos procesos y por lo tanto Krishna entiende cuál es la finalidad o el propósito último de la palabra del yoga. Entonces, esto quiere decir que cuando Krishna dice que el Bhakti Yoga es el más elevado de todos los yogas y afirma, esa es mi opinión, la opinión de Krishna no es cualquier opinión. No podemos relativizar la opinión de Krishna, porque desde la perspectiva de la filosofía Vaishnava, Krishna es el conocedor de los Vedas. Krishna es el compilador de los Vedas y Krishna es quien debe ser conocido a través del conocimiento védico. Entonces, cuando Krishna está expresando una opinión respecto de la jerarquía entre los diferentes procesos de yoga, tenemos que entender que, dada la posición trascendental que ocupa Krishna dentro del marco de la filosofía Vaishnava, esa opinión de Krishna básicamente es un principio de autoridad. Esa opinión de Krishna es el enunciado que emite el especialista en yoga. Es el enunciado que emite el máximo conocedor de los procesos de yoga. Y es Krishna mismo, entonces, el cual está jerarquizando todos los procesos y estableciendo la primacía del bhakti por sobre el resto de las prácticas yógicas. Y evidentemente, como tal vez muchos occidentales no estamos familiarizados con la antigua cultura de la India, es muy importante estudiar este Bhagavad Gita tal como es, en compañía de profesores idóneos. En ese sentido, nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar el Bhagavad Gita guiados de la mano experta de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
no solamente un conocedor intelectual del Bhagavad Gita, sino un practicante profundo de la sabiduría contenida en este texto. Y es el propio Srila Prabhupada el cual enfatiza esta opinión que Krishna da en el texto 47 del capítulo 6, porque dentro del significado él va a sostener claramente que el Bhakti Yoga, en consonancia con la afirmación que hace Krishna en la traducción, decimos, el Bhakti Yoga, afirma Srila Prabhupada, es la culminación del yoga. Es decir, todos los procesos de yoga son importantes, todos los procesos de yoga son valiosos y todos los procesos de yoga tienen sentido porque son útil a algún tipo de practicante en particular. Sin embargo, no ha de pensarse que todos los procesos de yoga se encuentran en el mismo nivel o poseen la misma importancia, sino que el Karma Kanda, el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga son pasos o son medios para llegar al plano del Bhakti Yoga. Entonces, esto requiere una aclaración. Si alguien no conociese la tradición filosófica de India que se expresa en el Bhagavad Gita, estoy queriendo decir que para practicar Bhakti Yoga tenemos que dedicarnos primero una cierta cantidad de años al Karma Kanda y luego de que lo dominamos, aprender filosofía impersonalista y luego de que la comprendemos, abandonar todo y practicar yoga místico para que recién después de todos esos peldaños podamos llegar a la práctica del Bhakti. No, evidentemente no. Está claro que Krishna afirma que el Bhakti Yoga es el yoga más elevado de todos. ¿Por qué? Porque le presta un trascendental servicio a la divinidad suprema y es lo que permite la conexión más íntima entre el ser individual y el ser supremo. Pero el Bhakti Yoga es tan pleno en sí mismo que si deseamos practicarlo en esta misma vida, no tenemos necesidad de ir pasando etapa por etapa por los yogas previos. Es decir, de alguna manera uno podría afirmar que en la cultura actual uno no puede ir a la universidad si no pasó por la escuela secundaria, no puede ir a la escuela secundaria si no pasó por la primaria, etcétera. Entonces, es cierto que en el sistema educativo actual uno de manera progresiva comienza en el nivel inicial, después la escuela primaria, después la secundaria y después la universidad. Pero el punto es que el proceso de Bhakti Yoga es tan sublime, el proceso de Bhakti Yoga es tan completo en sí mismo, que no requiere que uno se dedique a practicar Karma Kanda o Jnana Yoga o Dhyana Yoga como condición previa a la ejecución del Bhakti, sino que todos nosotros podemos emprender de manera directa, de manera inteligente y de manera disciplinada la práctica del Bhakti Yoga y en ese proceso de yoga alcanzar la plenitud de la perfección del ser. Es decir, esto es así porque el Bhakti Yoga es la culminación de todos los procesos yógicos y esto es así porque todos los demás procesos yógicos son medios para llegar al Bhakti Yoga y en el Bhakti Yoga logramos ampliar nuestra conciencia hasta volverla conciencia de la totalidad, hasta volverla una conciencia de lo trascendente. El Bhakti Yogi logra una conciencia de lo divino y en términos de ISKCON, esto implica lograr conciencia de Krishna. Muchos de los miembros de la comunidad que se encuentran presentes en el encuentro de hoy tienen muy claro a qué nos referimos con este nombre o este concepto, Krishna. Pero si esta fuese la primera vez que uno escuchase una charla de estas características, así como tuvimos que definir previamente el término yoga para saber con precisión a qué estamos haciendo referencia, Srila Prabhupada, en el significado del texto 47 del capítulo 6, está describiendo con mucha precisión a Krishna. Obviamente,
sabemos que Krishna no es nada más que un personaje histórico de la antigua India, aunque hay muchísima literatura védica que habla de él, porque Krishna tuvo una existencia histórica, pero no fue simplemente un rey común del pasado, ni un gran personaje de las narraciones literarias y filosóficas hindúes. Krishna ni siquiera es la manifestación de un semidios de los planos celestiales, y Krishna tampoco es una manifestación transitoria de alguna energía impersonal, sino que cuando hablamos de Krishna estamos haciendo referencia al principio cósmico supremo. Cuando hablamos de Krishna estamos haciendo referencia al Brahman supremo. Cuando hablamos de Krishna estamos haciendo referencia a la suprema personalidad de Dios y, por lo tanto, cuando hablamos de Krishna, estamos haciendo referencia a aquel que es el origen de los mundos materiales y espirituales. En este significado, el texto 47, Srila Prabhupada está describiendo detalladamente a Krishna, afirmando que uno de sus nombres es Shyamasundar, que Krishna en su aspecto personal es absolutamente atractivo. Es decir, su cara es refulgente. En su cuello, Krishna lleva una guirnalda de flores. Su ropa es muy atractiva y está adornado con joyas brillantes. Srila Prabhupada está diciendo que Krishna posee todas las cualidades trascendentales más elevadas. Es decir, la perfección de cada cualidad que uno pueda encontrar en los seres vivientes se encuentra en su máxima expresión, en la personalidad y en el carácter de Krishna. Muchas veces se describe a Krishna con el término Bhagavan, es decir, porque todas las opulencias están presentes en su personalidad. Esto implicaría que Krishna es supremamente sabio, supremamente bello, supremamente fuerte, supremamente rico, supremamente renunciado y supremamente famoso. Lo mejor de lo mejor en cuanto a atributos trascendentales se encuentran manifiestos en la personalidad de Krishna. Y el magnífico resplandor que los impersonalistas conocen como el Brahma Yoti, ese esplendor que todo lo ilumina, es el brillo corporal del cuerpo de Krishna. Y esa divinidad conocida como Paramatma, a la cual conocen los yogis, los practicantes del yoga místico, después de muchos y muchos años de control de los sentidos, de control de la mente, de concentración y de meditación, esa divinidad trascendental que se encuentra en el corazón de los seres vivos, conocidas como Paramatma, es el aspecto localizado de Krishna. Y Krishna no es una divinidad distante, Krishna no es una divinidad lejana, sino que Krishna, como vimos en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, denominado el conocimiento trascendental, Krishna periódicamente desciende a este mundo, de manera directa, como Krishna mismo, o a través de sus expansiones plenarias. Krishna se manifiesta en este mundo material para cumplir con diferentes propósitos. Pero básicamente cuando Krishna desciende a este mundo, su propósito principal es intensificar las relaciones de amor que se establecen entre él y los practicantes del Bhakti Yoga. De este yoga, que es la culminación de todos los procesos de yoga, de este yoga respecto del cual todos los demás métodos son solamente pasos para llegar a él, y de este yoga que permite la máxima expansión y perfección de la conciencia, que se vuelve conciencia de Krishna. Pero Krishna, como explica Srila Prabhupada en el significado de este texto, no es solamente una divinidad formal o simplemente una arjé, principio de emanación cósmica. ¿Es eso? Sí, pero también Krishna es mucho más. Como afirma Srila Prabhupada en el significado, Krishna es el hijo de Madre Yasoda. Esto implica
que nosotros podemos tener un acceso a Krishna por vía de la filosofía, por vía del conocimiento, pero aquellas almas, esas grandes almas que han alcanzado la perfección del Bhakti Yoga, tienen un contacto directo con Krishna, tienen una experiencia directa con Krishna, principalmente centrada en el amor, que es el estado más avanzado dentro del proceso de Bhakti Yoga. El conocimiento es una base filosófica o un soporte necesario para sentar una base a partir de la cual crezca la planta del bhakti. Pero cuando el bhakti, cual una enredadera, se desarrolla y finalmente da como resultado su fruto maduro, ese fruto maduro es el prema, es el amor puro, es esa atracción espontánea que se da entre las almas perfeccionadas y Krishna mismo. Y por lo tanto, como explica el significado de hoy, Krishna es el mejor de todos los esposos, Krishna es el mejor de todos los amos, Krishna es el mejor de todos los hijos y Krishna es también el mejor de todos los amigos. Se explica en el libro Krishna, la fuente del placer, que es la versión en español del libro que Srila Prabhupada tituló en inglés Krishna's Book o el libro de Krishna. Se explica en uno de los capítulos de ese libro que cuando Krishna estaba presente en la Vrindavan de esta tierra, hace 5.000 años atrás, una mañana Krishna se despertó muy temprano deseando reunirse con sus amigos para ir a almorzar a los bosques de Vrindavan. Y ni bien Krishna se despertó, alguien dentro de la casa de Nanda Maharaj sonó un instrumento musical, sonó un cuerno de búfalo. Y el sonido de ese instrumento marcó la pauta a todos los amigos de Krishna, que eran niños como él, de que Krishna estaba a punto de salir de la casa de su padre. Entonces todos esos chicos pequeños, con todos sus terneros, se reunieron con Krishna. Y junto a Krishna, todos esos chicos se dirigieron, cuidando cada cual a sus propios terneros, hacia los bosques de Brindavan. Y mientras los chicos avanzaban hacia su destino, iban recogiendo flores, iban recogiendo hojas, iban recogiendo minerales y comenzaban entre sí a disfrazarse, se presentaban ante Krishna y Krishna disfrutaba mucho de las bromas de sus amigos. Y cuando Krishna y sus amigos se dirigían con los terneros hacia los bosques de Brindavan, a veces ellos corrían por la tierra intentando seguir la sombra que trazaban las aves en su vuelo. A veces Krishna y sus amigos jugaban a imitar la danza de los pavos reales y evidentemente cuando Krishna comenzaba junto a Balaram a imitar toda ese movimiento tan atractivo que tiene el pavo real, esto le daba a sus amigos un placer enorme y todos se reían junto a Krishna y todos disfrutaban junto a Krishna de estos juegos infantiles. Y a veces Krishna y sus amigos jugaban con los monos de Brindavan y cuando los monos hacían algún tipo así de cara un tanto cómica, Krishna y los gopas los imitaban y todos juntos se reían. Pero hace 5.000 años atrás había un demonio llamado Agasura, que era el hermano menor de la demonia Putana. Y este demonio tenía mucha ira, y este demonio que había sido hostigado por Kamsa, por el rey Kamsa, había venido a Brindavan para matar a Krishna. Entonces, según el libro Krishna, la fuente del placer, este demonio asumió la forma de una serpiente gigantesca fruto de haber conseguido la perfección en ciertos poderes místicos como resultado de la práctica del yoga. Entonces, este demonio se expandió como una serpiente de aproximadamente 13 kilómetros de largo. Y cuando esta serpiente abrió la boca, el labio superior tocaba la tierra, el labio inferior tocaba la tierra, pero el labio superior tocaba el cielo.
colmillos de la serpiente parecían picos de montañas. Las fauces de esta serpiente parecía la gran cueva de una montaña, y la lengua de la serpiente parecía como un camino, como una ruta, como una vía de tránsito. Entonces los amigos que estaban jugando con Krishna y cuidando los terneros, cuando vieron esta serpiente gigante, al principio pensaron que era una estatua, pero después se dieron cuenta, esta serpiente está acá para liquidarnos a todos. Entonces ellos pensaron, bueno, si nosotros todos juntos entramos en simultáneo con los terneros, la serpiente no nos va a poder hacer nada. Y si nos pudiese hacer algo, seguro que Krishna lo va a vencer. Así que todos los chicos, bromeando, cantando, entraron en las fauces de esta serpiente llamada Agasura. Y cuando Krishna vio la situación, se alarmó, porque Krishna no es una divinidad lejana, Krishna no es un ser abstracto o distante, sino que Krishna automáticamente, por el amor que él experimenta por los gopas de Brindavan, se puso a pensar cómo hacer para salvar a sus amigos y a los terneros. Entonces Krishna entró dentro de esta serpiente enorme llamada Agasura, y dentro de la boca de la serpiente Krishna comenzó a aumentar su tamaño. Krishna comenzó a expandirse, hasta que finalmente esta serpiente no pudo contener a Krishna en su interior, y el aire vital de la serpiente brotó del cuerpo de la misma por un orificio que se abrió en su cabeza. Y así este demonio Agasura, que intentó matar a Krishna y a sus amigos en Brindavan, fue vencido, y así es como Krishna protegió a sus amigos, y obviamente los semidioses del cielo hicieron llover flores sobre Krishna y sus amigos, tocaron instrumentos musicales, bailaron y ofrecieron palabras de exaltación a las cualidades trascendentales únicas y maravillosas de Krishna en compañía de los Gopas. Y esto nos indica que Krishna no solamente es el hijo perfecto para Madre Yasoda, Krishna no es solamente el amo perfecto para aquellos que tienen un amor reverencial. Krishna no solamente es el amante perfecto para Srimati Radharani y las gopis de Brindavan, sino que en este ejemplo en que Krishna protegió a los gopas y a los terneros, podemos ver que Krishna es el amigo perfecto. Ese es Krishna, tal como se describe en el Srimad Bhagavatam y en el libro Krishna, la fuente del placer. Entonces, en este capítulo 6 llamado Dhyana Yoga, el propio Krishna, que es el conocedor y el compilador del conocimiento védico, está explicando las características del yoga místico. Y si bien en la práctica del yoga uno puede obtener beneficios físicos, porque las posturas yógicas y la respiración yógica le hacen muy bien al cuerpo, le hacen muy bien a la mente, si bien a partir de la práctica del yoga uno puede perfeccionar sus funciones psíquicas, porque el yoga nos va liberando de ansiedades, el yoga nos va liberando de diferentes elementos negativos que pueden estar contenidos en nuestros pensamientos. Si bien también a través de la práctica del yoga podemos conocer gente, cultivar amistades, en última instancia todos esos serían subproductos de la práctica del yoga. ¿Por qué? Porque el yoga, en última instancia, tiene una meta clara y definida, que es que su practicante pueda alcanzar la máxima perfección espiritual. Y esa máxima perfección se logra mediante la práctica del yoga cuando se da la conexión entre el ser individual y el ser supremo. La práctica del yoga implica elevar la conciencia, la práctica del yoga requiere control de la mente y de los sentidos, y la práctica del yoga debe ser progresiva. Es decir, en última instancia, tenemos que comprender que el Bhakti Yoga es el más elevado de todos los yogas. Porque en ese proceso de Bhakti, uno eleva su conciencia y uno como ser individual se pone en contacto con el Ser Supremo, Krishna mismo, a partir del proceso meditativo. Es decir, en la práctica del yoga hay un proceso fundamental que es la meditación con mantras.
En la práctica del Bhakti Yoga es fundamental absorber los sentidos y la mente en una práctica meditativa en la cual los mantras eleven nuestra conciencia. Y entre todos los mantras nos encontramos con el más grande de ellos, es decir, el Maha Mantra, en términos sánscritos, que es el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y cuando la meditación en este Maha Mantra comienza a desplegarse naturalmente en este acto meditativo, uno recuerda esa forma de Krishna, esa forma de Syamasundar, totalmente hermosa, de cara refulgente, que en su cuello lleva guirnaldas de flores, donde nos encontramos con esta personalidad dotada de las cualidades más y más elevadas de todas, que es el perfecto amo, el perfecto amigo, el perfecto amante, el perfecto hijo. En esta práctica del yoga, al absorber la mente en la meditación, en el Maha Mantra, comienza a aflorar en nuestro interior esta percepción constante de esa forma de Krishna, y eso nos eleva a un estado de placer trascendental. Es decir, uno comienza a recordar en la meditación cuáles son las cualidades de Krishna. Es decir, cómo Krishna procede con sus amigos, cómo Krishna procede con Madre Yasoda, cómo Krishna se comporta junto a Srimati Radharani. Porque la meditación en el Maha Mantra, a partir del sonido trascendental, logra el despliegue de aspectos y etapas cada vez más profundas en esta meditación, en la cual, partiendo del nombre de Krishna, uno puede recordar la forma supremamente atractiva de Krishna. Uno puede recordar las cualidades supremamente atractivas de Krishna y por lo tanto uno también puede meditar en los pasatiempos supremamente atractivos de Krishna y en ese estado, dotados de conocimiento trascendental y de prema, es decir, de un amor puro por Krishna, uno alcanza la máxima perfección de esta práctica denominada Bhakti Yoga. Esto es todo, muchas gracias. Hare Krishna. Bien, chequemos si hay alguna pregunta.